en esta oportunidad, la de la vez pasada fue un poquito más haciendo un tanto de teoría. Ahora voy a tratar de ser más práctico. O sea, de con esa visión de acompañamiento que traté de... ¿Se me están escuchando? Sí, Con esa sí, se visión de escucha. acompañamiento que traté de hacer en la primera sesión, yo he desarrollado esto de cómo hacer el acompañamiento a nivel familiar, comunitario, territorial, con perspectiva agroecológica frente al cambio climático en Mesoamérica y el Caribe. Esto es más producto de esa experiencia en diferentes países. Insisto en la necesidad de partir de lo propio y avanzar hacia un mayor protagonismo de la gente y sus organizaciones a nivel de territorio. Y en el caso del componente agroecológico, me interesa desarrollar de que tal como la primera sesión, la parte ambiental debe ir en un punto privilegiado, aunque con el mismo peso de lo social y de lo económico, pero debe ir en un punto privilegiado porque con esto estaríamos apostando a la conservación y regeneración de los recursos naturales del territorio, a la conservación de las funciones de los ecosistemas y de los agroecosistemas naturales y también de los transformados, y a la diversificación de esos sistemas productivos, lo cual los hace como más sostenibles. Luego, esa visión social, esa visión social contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las personas, de las familias, de las comunidades, de sus organizaciones, instituciones y a nivel local y regional. Contribuye a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional y mejora la equidad espacial, intergeneracional, étnica y de género. Y luego, en el ámbito económico tenemos unas sociedades con unas economías más saludables por la diversificación agrícola y no agrícola, por la mejora de los medios de vida, los sistemas de intercambio y mercados locales, regionales e incluso internacionales, y el incremento patrimonial individual, familiar y comunitario. Todo esto también tiene ventajas de la unión de los tres factores en la búsqueda del bienestar de las comunidades. Entonces, esto solo es como una enumeración, podemos ampliarla desde nuestras propias experiencias a medida vamos desarrollando procesos a nivel de acompañamiento de campo. Entonces, la cosa de la búsqueda del desarrollo sostenible no es nuevo. Este sistema que ustedes ven acá fue montado en el altiplano cerca de Tegucigalpa, menos de 15 minutos en 1758 por ahí, sin tanta tecnología, más de 20 kilómetros cuadrados solo de conservación, suelo, agua, humedad y biodiversidad, en donde incluso se hizo conservación de tierras teniendo previsto el ingreso de ganado. Aquí el ganado entra por un lado de la terraza y sale por el otro o por el mismo lado sin tirarse verticalmente. Entonces, muchos que hablamos de conservación de suelos veíamos como un pecado la introducción de ganado dentro de las estructuras, pero si lo hacemos bien y lo hacemos pensado para eso, también es posible. Además, hacer este sistema ahora costaría varios millones de dólares. Restaurarlo junto a la gente, estaríamos haciendo la mejor inversión dentro de una estrategia de gestión territorial y de manejo integrado de cuencas y del territorio. Entonces, quisiera ver de que estos esfuerzos realizados por nuestros pueblos vienen de largo. Lo que pasa es que a veces no los valoramos adecuadamente, incluso iniciamos procesos sin haber echado una mirada en el pasado y en el presente de este tipo de sistemas que están ahí dándonos lecciones de vida y de articulación social con sostenibilidad por la vida. Entonces, hay conceptos que a mí me interesan y que me han servido de mucho en el trabajo y que con la gente no me cuesta trabajar, y es un concepto que a mí me ha encantado y me ha seducido mucho, que es el concepto de agua verde. ¿Qué es el concepto de agua verde? Que se está demostrado de que del 100% de las lluvias que caen sobre un territorio, el 65% lo conserva la cobertura vegetal con que contemos. Y el otro 35% se convierte en agua azul, que pueden ser ríos, lagunas naturales o hechas, quebradas, estanques, uso urbano, todo esto se convierte en eso. Entonces,
este criterio de que no debemos, de que ni siquiera necesitaríamos hacer tanto esfuerzo, siempre mantuviéramos una cobertura interesante. Y los ejercicios en esto, por ejemplo, este tipo de trabajo tiene que ver con todo eso, que tiene que ver con la conservación del concepto de agua verde y hacerlo operativo y sostenible. Y entonces, por ejemplo, aquí algunos experimentos interesantes que me gusta compartir. El frijol de arroz tiene 25 toneladas por hectárea, 25 toneladas de peso fresco. Ya seco solo son 5, o sea que 20 serían de agua y humedad. El frijol gandul, 65 toneladas de peso fresco, o sea que como 40 serían de agua y humedad sobre el terreno. El chipilín, 39, o sea que 33 toneladas de agua y humedad sobre el territorio, sobre cada hectárea. Frijol Nescafé o mucuna, 36 y 8, o sea 24, casi 26 toneladas de agua presentes sobre el suelo. Entonces, y el centrosema, que es una gallinita silvestre que está por ahí, cuando se satura un terreno con eso, puede tener hasta 9 toneladas de humedad. Entonces, lo que quisiera es que hay todo estos solo son 5 ejemplos, pero podríamos ver muchos más ejemplos. Los brasileños tienen un libro con 800 tipos de plantas de cobertura del suelo que tienen estos efectos. Entonces, tratar de estar atento de que la búsqueda de salidas es múltiple y además que no solo es la conservación de agua y de humedad, la mayoría son alimentos, son forraje, son medicina, entonces por ahí. Y luego, dentro de esos mismos criterios, por ejemplo, en Honduras, este es un espacio y en Honduras donde hay una pequeña depresión, por ejemplo, es un campo de fútbol. En cambio, en países como Brasil, donde hay esas pequeñas depresiones, son reservorios naturales para conservar el agua y la humedad que se desplaza por el terreno según su propia lógica. Y las familias llevan esta agua a sus fincas y son responsables por el manejo apropiado de esa agua y humedad dentro de sus territorios. Entonces yo ponía esto como un ejemplo, incluso que una sociedad de un territorio que se organice para esto, también puede superar otros problemas sociales y económicos presentes en el territorio. Entonces, por ahí es donde yo trato, y estos sistemas están por todos lados. Lo que pasa es que a veces nosotros como técnicos o como líderes que acompañamos procesos, no echamos esas miradas respectivas junto a la gente para hacer esas lecturas e interpretaciones junto a la gente. Entonces, también vemos esos detalles también. Por ejemplo, esto que vemos aquí que dice el problema, es una enfermedad que se llama mustia hilachosa. Los campesinos y los indígenas le llaman hielo. Pero en un par de 2 a 3 noches puede acabar con cientos de hectáreas de cultivo de frijol. Nosotros con una gente de la Universidad de Cornell comenzamos a hacer experimentos en suelos infestados y poníamos casulla de arroz, y donde poníamos casulla de arroz las plantas no morían, porque esta enfermedad funciona por salpique. O sea, la enfermedad está en el suelo y si la lluvia cae sobre un suelo limpio, la salpica el follaje y lo mata. En cambio, los campesinos en más de 1,000, como 2,000 hectáreas en el occidente de Honduras, han logrado ya resolver el problema sin necesidad de hacer tanta investigación. Ellos agarran el cultivo de maíz, despuntan, deshojan y han sembrado el frijol y forman un tapete sobre el suelo, de tal manera, una alfombra, de tal manera que esto ya está resuelto. Entonces, en este tipo de comunidades hay que ir a aprender y aprender de cómo evolucionan. Por ejemplo, si ustedes ven en esta parcela de aquí abajo, hay una parcela altamente diversificada y económica y productiva, donde eran suelos como el anterior, como los que estaban de maíz, pero como la misma gente va evolucionando hacia nuevos sistemas, hacia nuevas formas de manejo de su biodiversidad apropiada y natural, que nos pueden dar ejemplos de dónde estaría la búsqueda ahora y frente al futuro junto a la gente, o por ejemplo, elementos como el maíz, en por ejemplo, en Honduras, cuando casi es un patrón, podríamos decir, cuando las milpas están como al mes y medio, como una milpa como esta, los campesinos van recogiendo tierra y tirando sobre las plantas. Entonces un día me encontré a unos campesinos haciendo eso, como 3 campesinos. Cuando Luis el tercero, digo yo, voy a meterme aquí y le digo, ¿por qué hacen eso? Dice, es que cuando la planta está picada de tal forma, el gusano está dentro. Y nosotros con la tierra lo que hacemos es crearle un ambiente que al gusano no le gusta y deja de molestar. Y les da resultados, sí, nos da resultados.
Pero ¿qué pasa como a la semana y media que yo, esta es la plaga, el gusano plaga, cuando al año, como a la semana y media que paso por la parcela y comienzo a revisar, encuentro gusanos con este tipo de daño. Estos negros tostados con algunos hilitos blancos, estos murieron por virus. Y estos otros gusanos que están aquí colgados y como bolsa de pus, murieron por bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que los campesinos, al echar tierra, no solamente están creando un ambiente hostil al gusano, sino que están llevándole los microorganismos del suelo arriba para que lo dañen. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro estos gusanos, los macero en una tacita, los 20, 30 gusanos de estos, los pongo en una bomba sin agrotóxico y los aplico al cultivo? Yo estoy poniendo los virus y bacterias que mataron a la plaga horizontalmente sobre el cultivo. Pero si yo le digo, por ejemplo, a campesinos cómo descubrí esto y cómo se puede probar en 10, en 15 parcelas, yo estaría creando las condiciones para poner un estudiante a tomar datos de cómo se comporta el control de la plaga en el cultivo de maíz y poder crear un protocolo para investigar a nivel local, a nivel internacional, al más alto nivel. Entonces, al más alto nivel académico y de aplicabilidad. Entonces, yo lo que quiero es como promover un acompañamiento al territorio que nos permita lograr tener este conocimiento a partir de las propias prácticas y conocimientos propios para generar nuevas ciencias y no solamente para quedarnos tomando esto como una creencia o como una práctica tradicional, sino como algo que puede ser el principio de una ciencia de futuro junto a la gente. Entonces, por ahí es que te quería resaltar este ejemplo y todo esto, hay mucho que ver en estos sistemas tradicionales de milpa, de maíz, frijol, calabazas, comestibles y no comestibles, frutales, maderables, todo esto que está ahí y que es un manejo verdaderamente integral, que la gente lo vive, pero que todavía no le interesa promoverlo hacia a como nos interesaría a nosotros que acompañamos este tipo de experiencias a otros niveles de más aplicabilidad y de más conciencia en la aplicación de este tipo de prácticas. Entonces, siempre cómo logramos a nivel de instrumentos dar esa mirada desde lo económico, desde lo histórico, desde lo social, desde lo ecológico, desde lo geográfico, al proceso de acompañamiento y tratar de hacer lectura junto a la gente. Por ejemplo, todo esto que ven aquí en la esquina izquierda superior, la gente aportó todo eso solo en base a este dibujito azul que miran ustedes acá. Pero en base a una simple figura la gente va, pero también puede ser un proyecto, una experiencia en la que están participando. Aquí estamos valorando una experiencia de aprendizaje tutorial y aquí abajo, en las dos de abajo, estamos valorando una experiencia de aprendizaje tutorial para sacar secundaria en el campo que tiene más de 12 actores y actoras diferenciados que opinan y que la opinión va al centro del grupo como una construcción social, que si bien va por grupos separados de visión, se construye en una propuesta social grupal aceptada por todos y no solo por un grupo que aportó. Entonces, en ese ejercicio a mí lo que me interesa es cómo vamos generando, analizando, interpretando y proyectando los conocimientos bajo las condiciones que nos toquen. Pero cómo logramos hacer que todo el mundo participe y no solo los que más hablan, los que más están acostumbrados a hacerlo. Entonces, cómo documentamos eso, esa visión personal, esa visión individual, esa visión de sectores diferenciados, ¿verdad? Y cómo ponemos atención a lo que la gente nos dice, a lo que la gente puede estar interesada y en las construcciones que la gente puede ir haciendo, profundizando donde haya que profundizar, creando los materiales educativos y de comunicación para el interior de la experiencia, pero también para comunicarnos hacia afuera de la experiencia, no solo en la parte de diagnosticar la problemática, sino en la parte de formar. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos talleres, no hacemos un taller donde todo el mundo recibe lo mismo, sino que cada quien, de acuerdo a su interés, va a ser planificado una práctica para profundizar en el tema o en la práctica o en el conocimiento en el que quiere profundizar y no tener a todo el mundo recibiendo lo mismo, sino de acuerdo a los propios intereses y siempre dejando espacios para compartir los análisis, los resultados logrados a nivel de los pequeños grupos en plenarias.
Entonces vemos cómo podemos ir avanzando en esa construcción, tanto en campo como también en aula, junto a la gente. Y aquí yo quería poner este ejemplo, que es de un mejorador de maíces de Centroamérica y México, el doctor Hernández X, no digo el apellido de la X, muy largo, y él dice que andaba en el campo y entonces encontró que en un patio de un rancho estaban secando maíz de semilla blanco, amarillo y negro, y estaban unos jóvenes en el patio y él les dijo: hey, jóvenes, ¿cuál de estos maíces es el mejor? Y los jóvenes dijeron: el blanco. Y entonces les dice él: y si ya saben que el blanco es el mejor, ¿por qué siguen sembrando de los otros? De adentro del rancho un señor le dijo al agrónomo, entonces le dice: yo soy agrónomo, no soy adivino. Ah, le dice: mire, si llueve un poco, cosechamos algo de este maíz. Si llueve más, si llueve mejor, cosechamos algo de este y de este. Y si llueve bien, cosechamos más de los tres. O sea que la gente no toma decisiones solo por lo que da más, sino por lo que puede resistir a las condiciones diversas de manejo, de recursos, de temporada de siembra, de humedad, de altura, de calidad del suelo. Entonces, hay toda una serie de decisiones que contribuyen a gestionar la incertidumbre y la complejidad en la que la gente se defiende frente al desarrollo de sus cultivos. Y entonces, ¿cómo contribuimos a mejorar este tipo de procesos, a sistematizarlos, a llevar esa investigación a acción junto a la gente, probando, identificando y elevando nuestro mayor conocimiento de prácticas de manejo y de conocimientos y sabiduría, e incluso ver, por ejemplo, esta planta se da mucho, pero es muy vaga, como pueden ver ustedes, pero cuando se trabaja, se vuelve una planta con un alto poder de producción y de eficiencia para consumo y para exportación de alta calidad biológica y sin tanto requerimiento de agua ni de humedad y sin casi requerimientos de insumos externos. O elementos como este que están regados por todo Centroamérica, el liquidámbar, pero que yo solo conozco que el grupo indígena PES es el único que lo tiene mapeado, que sabe aprovecharlo y que lo exporta a Alemania y a otros países. En cambio, en otras partes, estos bosques se botan para sembrar fincas de café o para simplemente para hacer agricultura o potrero. Entonces, ¿cómo identificamos los valores y las verdaderas oportunidades que tenemos en nuestros territorios como un punto de partida para generar propuestas de desarrollo que partan de lo propio? O, por ejemplo, esta gente que aporta al aprovechamiento de bosque municipal en la parte alta, en la parte media y en la parte alta, y con todas las diferencias que esto da y las ventajas que esto puede dar, o fincas como esta, donde cada vez más se hace un recurso eficiente y a nivel económico son de alta rentabilidad si se le pone el precio a todos los productos y servicios e incluso de capacitación, de formación, de autoestima que surgen, y el valor de la propiedad, cómo se eleva bajo este tipo de manejos así complejos. Entonces, cómo las familias van desarrollando sus unidades, cómo van manejando su diversidad, cómo van gestionando todo esto, y luego cómo ven, por ejemplo, este señor que está aquí se llama don Felipe Benítez. Toda esta parcela de la derecha fue destruida por el MIS, la volvió a reconstruir después del MIS, y cuando yo le pregunto a don Felipe Benítez: ¿y usted por qué no es promotor? Porque no sé leer y escribir. Entonces le digo: no, a usted solo hay que enseñarle a hacer el informe. De ahí lo demás lo sabe promover, lo sabe contar, lo sabe enseñar. Entonces, como que a veces dejemos de estar dispuestos a desconstruir para construir con lo que la gente ya es, con lo que la gente ya sabe, con todo este tipo de visiones. O, por ejemplo, gente que experimenta, que a estos manejos, por ejemplo, en África se está viendo que cada vez que hacemos este tipo de pozos estamos contribuyendo a generar y a conservar más humedad en el territorio y también más fertilidad. Vamos al encuentro de la lluvia, de la humedad que viene de abajo para arriba. Entonces, ¿cómo se van haciendo? O cómo, por ejemplo, yo encuentro ahora que las familias, después de 15, 20 años de estar en estos procesos, tienen la parcela 1, la parcela 2, la parcela 3, hasta una parcela mucho más diversificada. Entonces, como el mismo manejo va generando toda una evolución de los manejos, de los conocimientos y del enriquecimiento de las propias parcelas productivas a que tienen acceso la familia, a partir de una diversidad de técnicas
y a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, este joven que está acá, le digo yo, bueno, usted según su calendario tendría que estar trabajando como peón en la zona del lago de Ojoa. Entonces me dice el tipo, no, me dices que he descubierto que si yo logro sembrar 450 matas de huerta en estas 4 manzanas de tierra que tengo acá, yo con solo la cosecha semanal de banano, yo no tendría necesidad de ir a vender mi mano de obra a otro lado. Entonces, ¿cómo generamos esa autoestima, esa capacidad de independencia, de generar esa visión que es altamente económica, altamente rentable y que no estamos promoviendo en nuestros procesos? O cómo se generan las posibilidades para una milpa más segura que incluye hasta frutales, pero bien sembrados, bien en huacas enriquecidas, y unas milpas que ya no solo un maíz, frijol y calabaza, sino una combinación de plantas de corto, mediano y largo plazo que generan alimento a lo largo del año, y si le ponemos precio, esto también es altamente rentable. Y luego, ¿cómo partimos con lo que la gente tiene? Esta persona acá con esta tierra estaría condenada al fracaso cualquier cultivo que realice. Pero si comienza a hacer un proceso de enmienda hasta llegar a convertir su parcela en un vergel, esto también no solo genera alimento, autoestima, valor del patrimonio, sino que también genera capacidades de intercambio, de educación, de comunicación, que también deben ser aprovechadas por nuestros procesos en el momento que acompañamos, generando en las condiciones donde hay mejores condiciones como esto, y tener en cuenta la documentación. Esta, por ejemplo, es una parcela donde se inició con conservación de suelos en el 72 en Guatemala, con unos amigos que lo hicieron, Gabino López y Eduardo Tomás, y esto es a 1977, 5 años después, cómo ha evolucionado. Entonces, yo creo que en nuestras experiencias debemos de estar atentos a documentar, porque esto vale la pena. No sé si ven esta flora María, es una planta que se llama jalacate, que tiene la cualidad de traer el fósforo que ya se nos fue y traerlo encima de nuestro terreno, y podemos cambiar el uso de donde no se podía cultivar frijol. Si logramos enriquecer con esta planta de cobertura, logramos hacer mejores cambios de uso en nuestro suelo. O por ejemplo este caso de Honduras, 1982, es la misma parcela en 1983. Hay que ser curiosos e ir documentando para poder ir contando la evolución de nuestros procesos. Entonces yo siempre que hago este tipo de visita a las familias que entran en estos procesos, esto es una muestra con familias en un territorio, pero lo he hecho en 15 o 20 territorios, y yo hago este gráfico acá, y yo pregunto, el trabajo bajo esta visión de agricultura, ¿qué tanto acceso le permite a los resultados que logra? Y entonces aquí me valoran cuánto de acceso. Esta es una entrevista con el pleno de la familia, 2, 3, 4 miembros de la familia que me dan la valoración de 0 a 5, la estabilidad que genera en la familia, la disponibilidad que se tiene de los recursos para ser utilizados, el uso de los recursos. Pero lo que me encantó fue que cuando yo pedí que valoraran qué grado de felicidad genera el hacer este tipo de trabajo, todos no desperdiciaron ni un punto, le dieron 5 a todos. Toda la felicidad que genera el hacer este tipo de trabajo. O sea que no es solo por seguridad alimentaria, es porque da una satisfacción humana y crea las condiciones para aprender, para elevar la autoestima, para socializar, para seguir afinando nuestros conocimientos y prácticas. Entonces, en esa entrevista, en esa secuencia que hago, yo he pedido valorar una serie de prácticas que se hacen en esos 15 territorios que he consultado, y me ha salido de que hay como de 5 a 8 prácticas que la gente hace que nosotros hemos caracterizado como tecnologías fundamentales. O sea, esas que hay que hacer, y que una vez que las hacemos no tendremos que andar rogando, sino que la misma gente las va desarrollando, las va afinando, las va puliendo, y son el principio para que las nuevas experiencias partan de eso y no de cero. Y también no se discrimina ninguna otra de las tecnologías,
porque pueden contribuir a complementar los resultados, los impactos que logramos con eso. Entonces, por ahí vemos que las asociaciones de cultivos, la agroforestería, la cobertura muerta, la cobertura viva, las barreras de contención de suelo y humedad, la utilización de semillas y material vegetativo nativo o criollo, si es posible desarrollado, constituyen como las tecnologías fundamentales que nos ayudan a generar aumento de la materia orgánica en el suelo, la conservación del agua y la humedad, la regeneración de condiciones para que tenga lugar una mejor vida de los insectos y de los organismos que mejoran el suelo cada día. Entonces, por ahí es donde vemos de que la gente sí está clara de cuáles son sus 6 a 8 prácticas más eficientes, más apreciadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le presenté, por ejemplo, este resultado a Ronald Bunch, el autor de 2 mazorcas de maíz, me dice, uy, qué privilegiaron a las barreras de contención, eso cuesta mucho. Sí, le digo, pero si les dan resultados, la gente las valora. Entonces, como que sí estamos en Honduras y en Centroamérica, estamos ante un punto de partida como que no tan lejano del avance que quisiéramos tener en la búsqueda y en la socialización más amplia de todo este tipo de conocimiento. Entonces, lo que yo trato de hacer en el campo es, en las diferentes experiencias, cómo hacemos alianzas en el abordaje, cómo en ese abordaje partimos en el desarrollo de capacidades de los actores y actoras, la cosecha y aprovechamiento de agua y humedad, cómo garantizamos esto y cómo garantizamos la conservación y el enriquecimiento de los suelos desde una visión de vida y no de muerte. Y luego, si hacemos estas 3 cosas, la diversificación productiva va cayendo por su propio peso y también la podemos incentivar, enriquecer, innovar. Pero luego, en este proceso, ¿cómo logramos un mejoramiento nutricional, un mejoramiento de los recursos y un mejoramiento de las capacidades de los actores y actoras del territorio? Para lograr avances en la organización, avances en la articulación e en la incidencia, para lograr incrementos en soberanía y seguridad alimentaria y nuevas alianzas. Pero en este proceso no descuidar los intercambios como algo fuerte, ni la documentación de las experiencias, porque si no documentamos las experiencias, podemos haber tenido éxitos que no tenemos cómo compartir, cómo socializar frente a públicos más amplios y también cómo influenciar en la academia, para que los nuevos profesionales tengan la oportunidad de ver que en el territorio también se construye conocimiento y práctica a cada momento. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una región donde cómo pensamos hacer, qué se piensa hacer el primer año, qué se hace el primer año, qué se hace el segundo año, qué se hace el tercer año, desde una visión espiral, porque va evolucionando en la medida que esto hasta obtener resultados e impactos ya más definidos, pero que fueron previstos, que fueron pensados, que fueron documentados para poder contar cómo va cambiando la realidad. Y aquí yo quisiera compartir esta gráfica. Esta gráfica fue hecha por Julius Preti y sus alumnos, investigando en más de 200 experiencias de desarrollo territorial en el mundo, donde él identifica 9 factores que son parte del impacto positivo. Uno que está relacionado, la barra de negro, que está relacionado con el mejor aprovechamiento de los recursos locales. Eso es clave. Luego el amarillo, que está relacionado con el incremento de las capacidades por capacitación y aprendizaje continuo. Luego el morado, que es la diversificación por componentes del territorio que nos permiten regenerar los recursos en los espacios no utilizados. Y el otro, el verde, que es acciones en grupo debido a procesos sociales y participativos. O sea, cómo en nuestras experiencias valoramos estos 4 puntos y los otros 5 puntos que están ahí, que no están de más, para ver si vamos bien, ¿verdad? Siempre estar atentos a eso que se dice, cómo tenemos la certeza de haber analizado si en el pasado estuvimos cometiendo errores, si estamos cometiendo errores en el presente y cuáles son las posibilidades de error frente al futuro. Entonces, me interesa compartir esta gráfica porque es una gráfica bastante validada de cómo podemos hacer valoraciones de los procesos que acompañan. Y luego, estar atentos a los contenidos
y a los métodos. No solamente estar atentos al método, sino también a ir documentando los contenidos de los resultados que vamos obteniendo con el fin de aportar a la construcción de propuestas integrales de desarrollo territorial como esta en que estoy avanzando actualmente, que es cómo hacemos esas propuestas de desarrollo integral donde tenemos en cuenta los gobiernos nacionales, provinciales, local y la ciudadanía de la comunidad, teniendo en cuenta la organización, sea sociedad civil, el sector privado e incluso los organismos internacionales que influencian todo esto, y tratar de hacer una lectura del territorio, pero desde la complejidad. Por ejemplo, este ejemplo me gusta. Este fue tomado en el último mes de septiembre. Vemos que la gente está cosechando su cultivo de frijol con algunos problemas por la lluvia. Pero ¿qué pasa si esta gente hubiera sembrado 3 o 4 semanas antes su cultivo? Decimos, si hubiera salvado de tener problemas de cosecha en la lluvia. Pero si hubiera sembrado 3 o 4 semanas antes, le hubiera atacado la plaga y las enfermedades del cultivo de frijol. Entonces, aún en tiempos de cosecha, y en tiempos de lluvia no tendrían que cosechar porque hubieran fracasado productivamente. Entonces, cuando hacemos estas lecturas del territorio, debemos de tener en cuenta que la gente no hace las cosas así por así, sino que hay toda una complejidad en la toma de decisiones del conocimiento del territorio, del tipo del suelo, del clima, de las semillas, de las plagas, de las enfermedades, y que ellos tienen ya sistematizado, lo que pasa es que no les hemos preguntado. Entonces, ¿cómo en nuestros procesos de acompañamiento tenemos en cuenta esa capacidad de analizar multidimensionalmente junto a la gente con el fin de lograr hacer un punto de partida? Porque a veces vamos a territorios donde hay algo que yo le llamo resiliencia presente. Cómo la gente a lo largo de la historia, hasta ahora, aún sin que hayan habido ONG o sin que haya habido gente que está apoyando el desarrollo, ellos han logrado sobrevivir y hacer frente a lo que pasa. Entonces, generar, documentar ese punto de partida, sacar las lecciones aprendidas de los aciertos y errores en esos territorios es clave para definir nuestros procesos futuros de acompañamiento. Y ahí es donde yo trato de que cuando me encuentro con un grupo de personas que territorialmente tienen la responsabilidad de trabajar, yo les pido en una tarjetita que me digan cuál es lo que hay que hacer. En otra tarjetita, pero ya entre 2 personas, que me digan qué es lo que hay que hacer. En otra tarjetita ya en más personas, y cuando ya tengo 5 a 6 personas haciéndome esa tarjetita, aquí ya me están afinando más la propuesta de lo que hay que hacer para construir a partir de lo que la gente da y construir esto, por ejemplo. Aquí están arriba las lecciones aprendidas. Cuando estaba haciendo esto en el suelo, ahí donde lo ven, un tipo dice, esto es una visión estratégica. Entonces la visión estratégica va al centro, que tiene que ver con el contexto, con la organización, con las necesidades, con las capacidades y con los enfoques y desafíos para ir dando respuesta a esto. Esto fue construido con gente que tiene que ver con el territorio y que está buscando propuestas en un tema, por ejemplo, en una estrategia de desarrollo, en una visión de cómo construir resiliencia, de cómo desarrollar el futuro de los territorios y de las comunidades y de las poblaciones. Luego en la revisión de literatura me encontré esto que creo que vale la pena, 10 principios del enfoque integral para la reducción de riesgo a desastres y adaptación al cambio climático, que dice, 1, aumento de conocimiento del contexto de las amenazas y adaptación al cambio climático, aumento del conocimiento sobre la exposición y vulnerabilidades y capacidades, reconocimiento sobre los derechos y responsabilidades, fortalecer la participación, acción de la población del territorio, promover involucramiento y adaptación al cambio climático, promover la sinergia a diferentes niveles, diversificación de fuentes de información actualizada, promover la flexibilidad y la capacidad de respuesta, trabajar a diferentes escalas de tiempo y procurar no hacer daño a nadie. Estos son como 10 principios que creo que valen la pena. Y luego me he encontrado en la literatura últimamente esto, que es cómo valorar iniciativas de desarrollo territorial teniendo en cuenta la inclusión en esas iniciativas. Y me gusta, dice,
Participación de todos, especialmente de los grupos vulnerables y marginados en la toma de decisiones y la implementación para que la toma de decisiones se dé en el nivel correcto. Equidad de género, con la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones y la implementación. Se tiene presente las necesidades específicas de niños y jóvenes y otras personas con necesidades especiales. Existen alianzas entre el gobierno local, las comunidades, el sector privado, la sociedad civil organizada, las instituciones, academias y otros cuyo objetivo es fomentar la cogeneración de conocimiento. Entonces, en esto de inclusión es bien preciso y no antojadizo cómo analizar esas experiencias. La capacidad local. Existen políticas de reducción de riesgo dirigidas a proteger a las personas vulnerables del cambio climático y de los desastres, adultos mayores, minorías étnicas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y migrantes. Y estas son revisadas periódicamente. Las prácticas locales de reducción de riesgos toman en cuenta los conocimientos, las capacidades y los recursos locales. Existe plan de acción local para ser llevadas a la práctica las políticas. El gobierno local dispone de un presupuesto adecuado para actividades de reducción del riesgo. Y la otra es cómo valoramos la rendición de cuentas y transparencia. Se establece una línea de base que sirve como referencia para medir los avances en la implementación de las políticas de reducción de riesgo. Las comunidades y la sociedad civil organizada trabajan, dialogan con el gobierno local en el monitoreo de la reducción del riesgo, presentando quejas por la falta de progreso y recibiendo la correspondiente respuesta. Se recoge información periódicamente para compilar, evaluar, mapear los riesgos, desastres y cambio climático. Las personas vulnerables reciben periódicamente información actualizada y sencilla sobre los riesgos y las medidas de prevención. O sea, que cómo a lo largo de esto vamos haciendo ese tipo de valoración que es bien práctica como para saber si las experiencias que acompañamos o que vamos a trabajar o que vamos a valorar andan bien. Y entonces yo trato de usar de la forma más lúdica posible con esto. Yo trato de ilustrar, por ejemplo, de que lo que yo voy a hablar en el momento para promover no es un espectáculo, sino un espéculo, donde la gente se puede ver para instalar lo que ya tiene adentro. El dinero es fundamental, pero no lo único. Luego me pongo estos anteojos y la gente comienza a hablar de cómo el fútbol nos entorpece y nos enseguece, pero sí he encontrado buenas experiencias del fútbol. En algunas comunidades, por ejemplo, un día tomé fotos de 4 equipos y cuando iba a regresar las fotos les digo, yo quiero regresar a las fotos, pero este equipo que tiene el equipo completo, el uniforme completo, ¿por qué? Ah, dices que esos como equipo, ellos y sus seguidores tienen 6 manzanas de café bien asistidas. O sea que si el fútbol sirve para articular el desarrollo productivo social articulado, pues de repente no sería tan nocivo como nos ha pasado en la mayoría de los casos. Y luego el sueño americano. He encontrado, por ejemplo, en comunidades de México donde el joven que a los 18 o 20 años no ha hecho de 2 a 3 intentos por emigrar a Estados Unidos es considerado poco varón por las muchachas de su comunidad. Esto ya es un clavo bastante serio. Y luego, ¿cómo le perdemos el miedo a cambiar nuestras visiones, a hacer cambios en nuestras visiones y asumir la complejidad de la realidad junto a la gente, teniendo en cuenta que nosotros estamos adentro o podemos estar un poco más afuera, pero tenemos alianzas, tenemos contactos afuera y cómo atraemos hacia el interior, tratando de acompañar procesos y salir de ellos o quedarnos ahí tratando de hacer el menor daño posible. Y sobre todo tratando de cuidar de que nuestras visiones, de nuestra propia formación, experiencia, nos eviten encasillarnos y no ver el contexto. Y luego cómo tratamos de construir junto a la gente que acompaña esos procesos, tratamos de construir de forma participativa. Todos estos elementos fueron aportados por un grupo ligado al territorio, con búsquedas de salidas que se parecen complejas, pero fueron construidas uno a uno y razonadas y argumentadas junto a la gente y sistematizadas. Entonces, para ver cuál es la escala a la que debemos trabajar, cuál es la prioridad, cómo debe ser el análisis crítico, cómo debe ser la estrategia y qué actividades hay que hacer en un territorio determinado, teniendo en cuenta de que el fortalecimiento de los conocimientos y prácticas de gestión nos lleva a hacer el reconocimiento de lo que yo llamo
una resiliencia presente, o sea, esa capacidad de salida que ya tiene la gente para avanzar a sistemas de manejo territorial más complejos, pero más educativos, pero más validados y más apreciados, donde vemos este señor, esta manzana, este cuarto de tierra que tenía, no valía ni 5,000 lempiras hace, digamos, en el primer año. 3 años después eso vale 50,000, vale 60,000, además de todos los alimentos, conocimiento y autoestima que ha generado. Entonces, por ahí es donde si partimos de lo que la gente tiene y avanzamos hacia acá, logramos fortalecer las capacidades de salir adelante de la gente y de los territorios. Y por ejemplo, me leí en este proceso que he estado haciendo, me leí una guía como de más de 400 páginas de cómo hacer esto en territorio. Y la gente que los promovió eran 160 gente trabajando en ayuda humanitaria con experiencia, 7 ONG internacionales y 3 consultoras con nombre europeo. Y cuando pusieron ejemplos de qué hace la gente para adaptarse y salir adelante con el cambio climático, solo pudieron poner un ejemplo y a medias. Yo me indigné un poquito y hice una lista de 27. Creo que puedo llegar a 200 en todo Centroamérica y México de prácticas que la gente hace para salir adelante, pero que nosotros como técnicos que acompañamos eso no las vemos y no estamos atentos a documentarlas. Por ahí es donde también habría que trabajar y la gente hace cosas interesantes como esta piedra que es un nilómetro que ayuda a prevenir con cierta atención y con cierta anticipación las inundaciones en la parte sur de Honduras y que están ahí, que son casi hitos de la protección del territorio. Y luego, cómo nos preparamos creativamente desde una estrategia de multimedios, no de multimedia, sino de múltiples medios que van desde el teatro hasta los buenos carteles que hacemos con la gente para promover nuestras iniciativas. Y luego tengo esta construcción que he hecho, que a veces cuando en un territorio ocurre un desastre, se gestiona el desastre y da lugar a lo que se llama una gestión reactiva frente al desastre. Luego algunos van más allá y tratan de corregir, incluso de reubicar a la gente, de replantear las cosas, pero cómo avanzamos con una organización y articulación para incidir y crear una iniciativa de gestión del territorio prospectiva y proactiva que nos permita gestionar los riesgos, gestionar las vulnerabilidades, las amenazas, pero cómo avanzamos hacia mejorar las condiciones frente a los desastres, pero sobre todo avanzar en el desarrollo territorial sostenible, desde una visión agroecológica que nos permita estar listos, llueve, truene o relampaguee, para lo que pase en el territorio y avanzar hacia el futuro juntos, teniendo en cuenta esto que siempre vuelvo a insistir, el partir de lo propio y sin negar las posibilidades de lo que puede venir de afuera. Y cuando hacemos este tipo de procesos, debemos tomar fotos como esta, ¿verdad? Y luego, cómo la gente sí está pensando en el cambio climático y en cómo se las arregla para generar un entorno así como saludable, agradable para vivir y crear.